Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero dar gracias por la invitación a esta reunión. Para mí es un placer estar aquí y compartir nuestra experiencia después de muchos años en la Fundación Educación Activa, trabajando con niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trabajando en nuestro hospital. Llevamos 20 años trabajando con trastornos del neurodesarrollo. Hace un rato comentaba con Herminia que todos tenemos alguna excepcionalidad, ¿no? Yo recuerdo, con 12, 13 años, recuerdo perfectamente una conversación que tuve con una muy buena amiga que se llamaba Paloma. Paloma era una profesora, es actualmente una profesora de educación especial, que cuando me dijo con 12, 13 años que quería ser profesora de educación especial, yo la desanimé y le dije que no iba a tener futuro porque yo iba a ser médico, iba a curar el autismo y la discapacidad intelectual, con lo cual no iba a tener la posibilidad de educar a esos críos. Desafortunadamente, pues no podemos hacer eso hoy, no podemos curarles de su discapacidad, pero podemos ayudarles o intentamos ayudarles desde todas las vías. Y eso es lo que intentamos en nuestra unidad, intentar atender a niños con diferentes tipos de problemas o diferentes tipos de trastornos del neurodesarrollo. Gracias. Perdón, ¿le escuchan correctamente? Sí, ¿no? Para mí es de obligado cumplimiento el traer una imagen, una diapositiva de este tipo. Voy a hablar de diagnóstico y de tratamiento y tengo que hablar de posible conflicto de intereses. Yo trabajo y colaboro con la Fundación Educación Activa, pertenezco al Comité Científico de la Federación de Asociaciones de Niños con TDAH de nuestro país, asesoro y colaboro con la Asociación de Niños con Síndrome de Hiperactividad de Madrid, pero también asesoro y colaboro a numerosos laboratorios de los cuales gano y recibo honorarios por diferentes estudios de investigación, de los cuales haré referencia a algunos de ellos en este momento, y yo creo que es lícito y correcto el que ustedes lo sepan. Puedo garantizarles que esto no coarta en ningún sentido mi discurso, en ningún aspecto, como vamos a ver. Y, desde luego, yo no puedo estar aquí sin el ejercicio y trabajo y ayuda y apoyo de muchos compañeros que trabajan conmigo. Tenemos un equipo de otros 3 compañeros médicos, numerosos psicólogos y pedagogos en la asociación, genetistas con los que hacemos diferentes estudios a nivel genético, que es a lo que yo más me dedico, y de neuroimagen, que es a lo que yo más investigo dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, pues reconocer el mérito de todos estos compañeros, sin los cuales para mí sería imposible trabajar. Y bueno, para empezar, lo primero que deberíamos definir qué es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. No son niños con ninguna discapacidad intelectual, son niños con dificultades en su desarrollo neurológico, con un proceso madurativo diferente. Son trastornos que se manifiestan en una etapa temprana del desarrollo, empiezan con problemas ya en edades muy tempranas, en edades preescolares, y esas manifestaciones van cambiando a lo largo de la vida del individuo. Pero ¿qué particularidad tienen todos los trastornos del neurodesarrollo? Absolutamente todos. La primera es que no hay un marcador biológico. No hay un análisis de sangre de positivo o negativo. Un niño lo diagnosticamos de un trastorno del espectro autista por sus características, pero no hay un análisis de sangre que diga positivo o negativo. El niño con retraso mental, el niño con discapacidad intelectual, no tiene un análisis de orina que sea como un test de embarazo, positivo o negativo. El niño con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad o con un trastorno específico de la lectura, le hace dislexia, tampoco tiene ese marcador biológico. Para complicar más la situación, los síntomas propios que están presentes en este tipo de trastornos, en la dislexia, en el trastorno por déficit de atención, en los trastornos de coordinación, en los trastornos por tics, que son estos trastornos del neurodesarrollo, son síntomas que pueden estar presentes en toda la población, lo cual lo hace todavía más complejo de evaluar. Y para complicarlo más, no es infrecuente que un niño con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad tenga además otros problemas, un trastorno del lenguaje, un trastorno de la coordinación, un trastorno específico de la lectura, con lo cual a veces es complicado el hacer esa dualidad diagnóstica y requiere que sea hecho por profesionales con experiencia. En este momento la clasificación internacional establece numerosos trastornos dentro de este grupo de trastornos del neurodesarrollo. Tenemos la discapacidad intelectual,
los trastornos de la comunicación o del lenguaje, los trastornos del espectro autista, el trastorno por déficit de atención, los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos motores o de coordinación y otros trastornos. ¿Y esto realmente existe? Este es un debate que aparece cada 2 por 3 en la prensa. ¿El trastorno del espectro autista existe? ¿El trastorno por déficit de atención y hiperactividad existe o es un tema que nos hemos inventado para trabajar y marear a nuestros pacientes? Los que tienen padres de niños con estos problemas saben perfectamente que esto existe, indudablemente que existe. ¿Por qué se pone en tela de juicio? Bueno, curiosamente se pone en tela de juicio en momentos concretos, ¿no? Cuando llega la Semana Europea de Sensibilización al TDAH siempre aparece pues algún colega profesional que ofrece el método curativo definitivo para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y que se vende en todas las librerías, insinuando pues diferentes métodos o alternativas terapéuticas extrañas o insinuando que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no existe y que es un problema de fracaso familiar, que la madre no sabe educar o que el padre está ausente o 1000 motivos peregrinos. ¿Por qué hablar de estos temas? ¿Por qué es importante? Cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo es importante hablar de supuestos o de situaciones sustentadas en la evidencia científica. Es importante hablar de experiencias profesionales, es importante hablar de profesionales con experiencia en estos trastornos. De esos profesionales podremos sacar opiniones, pero si pasamos a opiniones sustentadas en la creencia, en los rumores o en la eminencia, estaremos hablando de prejuicios. Y el prejuicio tiene el mismo valor si lo establece un médico, un psicólogo, un profesor, un fontanero, un panadero o un carnicero. Desde el momento que cualquiera de estos profesionales no sustenta su opinión en evidencias científicas, tiene el valor de un prejuicio. Es decir, ningún valor profesional ni científico. ¿Existe entonces el trastorno por déficit de atención? Lo vamos a llamar como queramos. Hay gente que salta, yo soy un hombre alto. Si jugase a la NBA quizás no sería tan alto, pero yo soy un hombre alto. Existen personas bajitas, existen personas gruesas y existen personas delgadas. Existen personas muy inteligentes y personas poco inteligentes. Existen personas con una habilidad innata para la lectura sensacional y existen personas que tienen una dificultad para traducir el grafema en un fonema y entenderlo, los llamamos disléxicos. Y hay personas que tienen muy buena capacidad atencional y personas que tienen muy baja capacidad atencional. Y a estos que tienen muy baja capacidad atencional, ¿cómo los llamamos? Lo podemos llamar trastorno por déficit de atención, lo podemos llamar disfunción cerebral mínima, como se llamaba hace 20 años, lo podemos llamar síndrome de Fernández-Jaén, lo podéis llamar como queráis. En el momento que ese chico que tiene una muy baja capacidad de atención, una muy baja capacidad de autocontrol, esa sintomatología persistente en el tiempo le condiciona su adaptación social, su calidad de vida, su autoestima y su rendimiento, entonces lo llamamos trastorno. Y lo llamamos trastorno porque trastorna su vida. Trastorno por déficit de atención no es una enfermedad. Es que yo tengo un problema de atención que me trastorna, que condiciona mi capacidad de adaptación. Yo siempre digo de broma que mi mujer me trastorna. No significa que me haga enfermo, significa que me molesta, que me fastidia, que me incomoda, ¿verdad? Es una broma de mal gusto. Lo que quiero decir con esto es que trastorno no es enfermedad. Con lo cual tenemos personas que tienen muy baja capacidad de atención y personas que tienen muy buena capacidad de atención. En esa campana de Gauss en la que todos nos distribuimos. Luego está la perversión indudablemente de que el trastorno va a depender de cómo funcione la escuela y cómo funcione la familia y cómo funcione la sociedad en general. Indudablemente. Una de las soluciones más sencillas para un niño disléxico es la desescolarización. Le quitamos del colegio y ya no sufre. Un niño con un trastorno por déficit de atención, le sacamos de la escuela y los problemas se atenúan. Un niño autista lo dejamos en un monte y deja de sufrir y deja de haber problemas.
Si esa es la solución que queremos para nuestros hijos, yo la acepto. No es la solución que quiero para los míos, pero si una familia quiere desescolarizar a su hijo, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Bueno, ¿y el trastorno por déficit de atención qué es? Pues es uno de estos trastornos del neurodesarrollo, que tiene una base neurobiológica, genética, con una heredabilidad muy alta, una heredabilidad cercana a la talla, es decir, de padres altos, hijos frecuentemente, no siempre altos. Detrás de muchos de estos chicos hay un papá, una mamá, un primo, un tío, que también fue como este chico. Por eso se habla de heredabilidad. Y el diagnóstico requiere, y lo digo siempre, no solamente que tenga síntomas, sino requiere que el chico lo esté pasando mal. Y digo el chico, no la familia, ni la escuela, ni el profesor, ni el vecino. Porque si tenemos un chico que es despistadillo el hombre e intranquilo, pero él vive bien, las tardes no son penosas, trabaja razonablemente, saca buenos resultados escolares y es un chico particularmente inquieto, que a la mamá la tiene particularmente ansiosa, o al papá, o al profesor lo tiene desbordado, quien tiene que recibir ayuda no es el niño. Quien tiene que recibir apoyo es la familia o ese profesor. ¿Cuándo lo llamamos trastorno? Cuando eso revierte negativamente en la calidad de vida del niño, en su autoestima, en su rendimiento, en su relación social. A eso lo llamamos trastorno por déficit de atención. Pero fijaros cómo no solo este trastorno tiene una heredabilidad muy alta, todos los trastornos del neurodesarrollo tienen una alta heredabilidad. De tal manera que si tengo un gemelo, un hermano gemelo, y mi hermano gemelo tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, muy probablemente yo también tengo un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Yo tengo una familia que tiene un hijo adoptado con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y su hermano gemelo vive en Estados Unidos, una familia con la que yo no me he puesto en contacto, y su hermano gemelo está diagnosticado en Estados Unidos de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Con lo cual, la causa es la familia que educa mal, el colegio que no enseña bien, ¿no? La causa es esa genética que me altera, que condiciona mi vida. Y hay numerosos genes que están implicados en todos estos trastornos del neurodesarrollo. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con estructuras corticales diferentes. El cerebro de un niño con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad es diferente. No es anormal, es diferente. El cerebro de una mujer es diferente al de un hombre y el de un hombre es diferente al de una mujer, pero no son anormales, son diferentes. Y el cerebro de un niño con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad es discretamente menor que el que no tiene este trastorno. Estos son trabajos ya más que revisados, más que valorados, y nosotros nos dedicamos justamente a analizar el porqué de todo esto. Y estos son los trabajos de Philip Shaw que demuestran que lo que funciona de forma inmadura en los chicos con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad es el lóbulo frontal, que es el que se encarga de la atención, del autocontrol, de la planificación, de la organización, del sentido del tiempo, del aprendizaje de experiencias previas. Fijaros que de cosas que no están implícitas en el término TDAH. Y los que tenéis hijos con un TDAH, resulta que veis que le enseño hoy una cosa y parece mañana que se la tengo que volver a decir exactamente igual, como si no hubiese escuchado toda la tarde, porque les cuesta aprender de sus propias experiencias. Alberto, es que le castigo, de verdad que le he castigado firmemente y al día siguiente me hace la misma. Son chicos más inmaduros, que les cuesta mucho más aprender de sus experiencias. Y estos son nuestros trabajos, es a lo que yo me dedico, entre otras cosas. Y acabo de ver que, por ejemplo, el lóbulo temporal, pues un lóbulo temporal también más inmaduro, y esto hace que tengan más disregulación emocional. Esa inestabilidad que tienen muchos de estos chicos, ese cambio de comportamiento en un mismo día que tienen estos chicos, todo esto es muy frecuente. Respecto a la frecuencia, esto afecta aproximadamente al 4 o 5% de la población infantil, un porcentaje no desdeñable. Antes comentábamos que esto ha existido siempre, y antes teníamos aquel compañero en el colegio, que éramos, me acuerdo en mi clase, éramos 40, y había siempre 2 o 3 chicos que eran molestos, otros 2 o 3 o uno más que era un chico muy despistado o que iba mal en los estudios. Siempre había 3 o 4 en cada clase que tenía dificultades. Bueno, pues alguno de esos posiblemente tenía un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Posiblemente.
Y esto afecta, como digo, con independencia del país, a un 5%. Cuidado con el niño inatento, que es el que con más frecuencia pasa desapercibido en todos los entornos porque no molesta. Es un chico despistado, olvidadizo, buen niño, muchas veces, muchísimas veces trabajador, fastidiado, trabajando toda la tarde y el tiempo no le cunde y no hay problema de conducta, con lo cual se tipifica de inmaduro. ¿Qué otros síntomas vamos a tener? Pues la disfunción ejecutiva, la dislexia, la patología familiar. Muchas veces la familia está desbordada con estos chicos. ¿Qué significa comorbilidad? Comorbilidad significa problemas asociados. Estos chicos con mucha frecuencia tienen otros problemas que condicionan su vida. Con la edad no es infrecuente encontrar, si estos chicos no se han diagnosticado tempranamente, pues que tengan sintomatología relacionada con problemas del ánimo, problemas de ansiedad, depresión, pero incluso en etapas muy tempranas nos encontramos problemas, trastornos específicos del aprendizaje en un porcentaje muy alto, casi la mitad de los casos, con problemas del lenguaje o de la lectura, con lo cual son chicos que lo pasan fatal para el aprendizaje escolar ordinario. ¿Cómo se debe diagnosticar? ¿Cómo lo debemos detectar? Bueno, la detección depende en un primer momento de tener síntomas, indudablemente. Pero yo siempre digo que lo que los padres tenemos que tener y las escuelas lo que tienen que tener en mente es no los síntomas, lo que tenemos que tener en mente es qué chico no va bien, qué chico está teniendo problemas en sus relaciones personales, qué chicos están teniendo un bajo resultado académico, qué chicos para obtener un resultado académico razonable están torturados toda la tarde. ¿Cuántas veces yo les comento a mis familias que yo lo tengo muy fácil solucionar un trastorno por déficit de atención sin psicólogo y sin tratamiento médico? Le pongo al niño un profesor desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, todos los días, y los fines de semana le pongo un profesor desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ya no hay repercusión escolar. Me he cargado la calidad de vida del crío, no hay repercusión académica, pero el chico tiene una calidad de vida nefasta. Eso es inadmisible. Bueno, pues ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Primero, teniendo síntomas. Son chicos despistados, son chicos olvidadizos, son chicos intranquilos, impulsivos, habladores, interrumpones, desorganizados, que requieren mucha supervisión, que en cuanto la madre o el padre se levantan de hacer la tarea con el crío, el chaval se levanta detrás de ellos, o desmiga y desmonta el boli y se pone a jugar con el muelle en 5 minutos que su madre ha ido a coger el teléfono. Son chicos desorganizados, son chicos que les cuesta mucho entender los tiempos. Tengo un examen pasado mañana y les parece que aquello es una eternidad. Y esos síntomas tienen que estar en al menos 2 entornos. Y yo siempre digo que los niños solo tienen 2 entornos. Tienen el entorno de la escuela y el entorno de la familia. Solo 2 entornos. Y se utilizan muchas veces los cuestionarios para saber si esos síntomas son aparentes en esos entornos. Pero los cuestionarios no sirven para el diagnóstico. No se puede ni se debe hacer un diagnóstico sustentado en un cuestionario miserable. Eso es inadmisible. Yo animo a que todos los que están aquí, mañana, esta tarde, esta noche, cojan en internet cuestionario para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención y hiperactividad e impriman 4 copias. Uno para papá, otro para mamá. Y quiero que lo rellenen. Y una vez relleno, quiero que le den la vuelta y vuelvan a coger los otros 2 y los vuelvan a rellenar. Y ya verán, ha pasado 1 minuto como no coinciden. Quiero que hagan ese experimento una semana después o un mes después y lo vuelvan a rellenar y van a ver de nuevo cómo coincide todavía menos. Vamos a ponernos en el caso de la profesora, yo lo comento siempre. Le pasamos a la profesora un cuestionario y se lo va a pasar Carlitos. Carlitos es un niño muy hiperactivo, es un chico que tiende a ser muy molesto en clase. Y Carlitos tiene un buen día y la profesora también. La profesora le acaba de tocar la lotería, viene en su coche nuevo, al llegar al trabajo se encuentra a su novio de toda la vida, que le lleva un ramo de rosas espectacular y le pide que se case con él
Yo no sé si por la lotería o no, pero bueno, el caso es que le lleva las rosas y la petición y le dice que por supuesto que siempre ha estado muy enamorada de él, ¿no? Y ese día Carlitos llevaba una semanilla que estaba un poquito mejor, saca una notita y le dice: doña María, me ha dicho mi madre que por favor, cuando usted pueda, me rellene este cuestionario. Lo vamos a poner en otra situación. Doña María la está pasando mal, su marido es un sinvergüenza que la ha abandonado con 3 churumbeles, está missing totalmente, va en un coche destartalado, un día lluvioso, se pega un golpe con el delante sale un energúmeno que con los papeles mojados la obliga a firmar allí los papeles del golpe, del coche. Llega al colegio totalmente empapada y Carlitos saca el mismo cuestionario del fondo de la mochila con un chicle pegado y le dice: María, que mi madre que esto lo necesita ya. Fijaros qué rigor a la hora de contestar esos cuestionarios. ¿Cómo vamos a guiarnos solo o única y exclusivamente de un cuestionario para hacer un diagnóstico? Esto es una barbaridad. Sirven para saber que esos síntomas están presentes en esos entornos y que esos síntomas tienen que estar presentes tempranamente y que tiene que haber una disfunción en el niño, que el niño no tiene que estar pasando mal. Y hay que preguntar al niño: oye, pero ¿tú crees que tienes tanto problema como para estar aquí en mi consulta? ¿Tú lo estás pasando mal? ¿Dónde están los problemas? Y valoración de aquellos problemas asociados, lo comentábamos antes. La comorbilidad, los problemas asociados son muy frecuentes en estos críos, con lo cual hay que analizar si esos chicos tienen problemas asociados a su trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque no es lo mismo en la escuela un niño con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad y un trastorno negativista desafiante, es un chico muchas veces muy complicado, que sin el trastorno negativista desafiante. No es lo mismo el aprendizaje de un niño con un trastorno por déficit de atención que un niño con un trastorno por déficit de atención y una dislexia. No es lo mismo. Con lo cual es necesario diagnosticar y, si es posible, descartar que no haya otros problemas asociados que puedan interferir en el aprendizaje y en la madurez de ese crío. Y, por supuesto, importantísimo, descartar otros problemas que puedan justificar un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Una discapacidad intelectual puede mostrar síntomas, un grave trastorno del lenguaje puede asociarse al déficit de atención o generar un problema de atención. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo voy a una conferencia como esta sobre una temática que a mí me guste y me la dan en japonés, lo primero que me va a pasar, es que yo me voy a desconectar. Lo segundo que me va a pasar, si no estoy acompañado de mi mujer, es que voy a estar pendiente de la azafata, a lo mejor. Bueno, es una broma para la azafata, siento la broma de luego. Lo tercero que me va a pasar es que voy a buscar algo con que entretenerme. Voy a sacar el móvil y ¿qué hacemos? Y contestamos los WhatsApps y los correos electrónicos. Y ya cuando ya los he contestado y estoy cansado, empiezo a moverme y a buscar coleguismo. Y le pregunto al de al lado: oye, ¿tú a este le entiendes? Estoy teniendo toda la sintomatología de TDAH, pero no soy TDAH. Es decir, que no todo lo que parece TDAH es TDAH. Y aquí nos toca de nuevo la experiencia. Hay síntomas a veces, este es uno de mis pacientes preferidos, ya es un chico mayor de la fundación. Este chico un día le tocaba cantar la lotería en Segovia y decía que el hombre siempre sacaba ceros hasta en la lotería, ¿no? Y bueno, pues este es uno de mis despistados, es un chico estupendo, un chico mayor, 22 años tiene ya. Pero insisto, no todo lo que parece TDAH es TDAH. Tenemos problemas de conducta, perfiles educativos a veces inapropiados, ausencia de parentalidad, tenemos muchas otras variables que pueden simular un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y yo para esto siempre, algunos que ya me conocen, cuento una anécdota de una mamá que me traía a sus hijos a la consulta. Entraron a la consulta, era un verano hace ya varios años, y uno entró en la consulta, entró primero uno, eran 2 hermanos, tomándose un helado, se tumbó en la camilla, el otro hermano le ofreció una de las sillas, se tumbó en la mesa del despacho, tomándose el helado también. Y luego entró la madre, y la madre entró tomándose otro helado.
a la consulta. Y bueno, a mí el dibujo me llamó la atención. Y la madre, mientras se tomaba el helado, me decía, doctor, pienso que mis hijos son hiperactivos, ¿no? Yo no tengo claro si lo eran. Lo que tengo claro es que había un patrón educativo que era deficiente, ¿no? Yo no quiero pensar que uno de mis pacientes se me suba a la chepa y me empiece a saltar como en el chiste de Forge. No lo creo. Bueno, esto es una broma, pero a veces nos ocurre que uno ve un perfil educativo inapropiado o una escuela que no está funcionando adecuadamente, que está siendo muy punitiva con un crío. Es decir, no todo lo que parece TDAH es o tiene por qué ser TDAH. ¿Y qué cosas además hay que hacer? Hay que hacer evaluación neuropsicológica. En las guías actuales se recomienda hacer evaluación neuropsicológica solo cuando hay problemas de aprendizaje. Pero en el 80% de estos chicos hay problemas en el aprendizaje, con lo cual esto es más la norma que la excepción. ¿Y para qué nos sirve hacer una buena evaluación neuropsicológica? Para ver la competencia intelectual del niño, para ver si hay problemas del lenguaje, para ver si hay problemas de lectura asociados, para saber si efectivamente hay una menor capacidad atencional de la esperada a su inteligencia. Porque claro, si yo hago una buena evaluación en un adolescente, voy a pediros un diagnóstico, que me echéis la mano en un diagnóstico, a ver cuál es el... Esto ya lo he hecho con varios adolescentes de mi consulta. Un chico me ha llegado hace nada, hace 3 semanas, 4, con los resultados de la evaluación. Y estaba repitiendo primero de bachillerato. Repitió primero de bachillerato con todas suspensas, todas. Y al repetir primero de bachillerato en el primer trimestre había suspendido 8. ¿Cuál es el diagnóstico de este chico? ¿Es un TDAH? Podría ser. Pero aparte del TDAH o de lo que haya, no estudia. No estudia nada y yo no le puedo ayudar si no va a estudiar. Imposible. Bueno, pues en este chico hicimos una evaluación neuropsicológica, nos encontramos con que era un chico competente y que tenía una capacidad atencional brillante. ¿Tenía un déficit de atención? No. Su capacidad lectora era espectacular y su razonamiento matemático muy bueno. ¿Dónde tenía el problema el chaval? Que no estudiaba. Y ha habido gente que no ha querido estudiar y no pasa nada, pero la solución no está en un diagnóstico y en una pastilla, ni muchísimo menos. La semana pasada tuve que dar una conferencia, no, la semana pasada fue en Barcelona, la anterior en Valencia. Y cuando volví, mi hijo, yo tengo un niño de 9 años, es el pequeño de los 3, y me dijo, papá, no te enfades, sé que estás cansado, te voy a dar una mala noticia, yo no quiero estudiar en la universidad. Es que estudiar, papá, hasta los 20 y tantos años, papá, es que eso es estudiar muchísimo, muchísimo. Y yo, papá, de verdad no te disgustes, ¿eh? Pero yo dije, bueno, hijo, luego tú decidas. Si tú quieres hacer otra cosa, pues tú ya me contarás qué quieres hacer, qué quieres estudiar, a qué te vas a dedicar. Y dice, no, papá, si yo tengo clarísimo a qué me quiero dedicar, si yo voy a ser médico. Bueno, creo que no lo hemos dejado claro mi mujer y yo, que somos ambos médicos, qué hay que hacer para ser médico, ¿no? Bueno, el caso es que hay chicos que no quieren estudiar. Bueno, no pasa nada, hay que buscar otra ruta, pero no poner un diagnóstico donde no lo hay. Exploración física, sí hay que explorarles a todos. En la primera consulta hay que explorarles porque a veces detrás de un trastorno por déficit de atención hay problemas médicos. Exámenes complementarios, pues depende de lo que veamos en la exploración. Y vamos a ir al apartado de tratamiento. Bien, ya hemos hecho el diagnóstico, tenemos bien encuadrado a ese chico, tenemos un trastorno por déficit de atención, con o sin problemas asociados, un trastorno específico de lectura, del lenguaje sin él, un problema del razonamiento abstracto, dificultades en sus competencias sociales, ya lo tenemos medianamente dibujado. Y yo recomiendo, de esto se hablará la semana que viene, un apoyo psicoeducativo, familiar, profesionalización, pero tengo una responsabilidad médica. Tengo algo con lo que yo pueda ayudar a ese niño a tener una mejor calidad de vida. No a la familia, que la familia puede estar encantada, pero mi trabajo, lo digo siempre, no es la familia, es el crío. Pues sí, tenemos los tratamientos farmacológicos, que bien solos o combinados son mucho más eficaces que incómodamente los tratamientos psicoeducativos.
Digo incómodamente porque a mí me gustaría, yo soy el primer encantado, en que los tratamientos psicológicos a corto plazo fueran tan eficaces y tan resolutivos en la vida de estos críos como lo es el tratamiento médico, porque para un médico siempre el tratamiento farmacológico es la parte incómoda, es bailar con la parte más incómoda de este diagnóstico. ¿Qué tratamientos no deben recomendarse porque no tienen evidencia científica? No por otro motivo, no porque sean inocuos o no inocuos. Bueno, pues las dietas, los complementos vitamínicos, minerales, no tienen ninguna utilidad demostrada. Y hay complementos vitamínicos ofrecidos en el Vademecum español que están indicados para los trastornos de la atención y de la memoria. Y sin embargo, yo no los recomiendo porque no tienen evidencia científica. Así que yo lo que voy a hablar es de evidencia científica, no de opiniones personales, a mí me parece que esto me gusta, no me gusta, o sirve o no sirve, no, porque no tienen evidencia científica. Ejercicios físicos, sistemas de reestructuración neuronal a base de gateo, no está demostrado que sean útiles para mejorar el déficit de atención. Y esto puede hacer, si yo lo hago todos los días media hora, que mejore mi capacidad de atención. ¿Qué os parece? No, yo tampoco lo creo. Lo que sí que voy a hacer es hacerlo con una agilidad que te mueres dentro de 6 meses. Y todo lo que tenga relación con mi pinza, yo lo voy a hacer mejor. Y si juego mucho a la bicicleta, ¿es bueno o es malo? Es bueno, pero no voy a atender más por estar con la bici. Y si gateo mucho o poco, ¿es bueno o es malo? Pues ni bueno ni malo, pero no voy a leer mejor por gatear más. Pues los ejercicios, las sustancias o productos de herbolario, no hay ninguno que se haya demostrado que sea útil para el trastorno por déficit de atención. El biofeedback, las terapias del sonido, la estimulación sensorial, los trastornos de integración sensorial son muy frecuentes en los problemas de aprendizaje, son muy frecuentes, pero no hay trabajos que demuestren que la rehabilitación de ese sensorio mejore el aprendizaje. Las terapias optometristas, a base de movimientos oculares, pues pueden mejorar mi coordinación ocular, pero no han demostrado que mejoren la atención. Hay trabajos de revisión sensacionales hechos por fijaros oftalmólogos y ortometristas que dicen, sí, los problemas de coordinación ocular son muy frecuentes en los pacientes con dislexia, con trastornos del aprendizaje, pero su rehabilitación no mejora el aprendizaje. Son fenómenos asociados al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hay un problema muy frecuentemente asociado al trastorno por déficit de atención y hiperactividad, es la enuresis nocturna. Es que el niño se le escapa el pis por la noche. Esto es mucho más frecuente en todos los trastornos del neurodesarrollo que en la población general. Pero a nadie se le ocurre pensar que el tratamiento de la enuresis nocturna va a mejorar el aprendizaje del crío, porque son fenómenos asociados. Y significa por ello que yo estoy en contra de que el niño haga ejercicios oculomotores, o que el niño haga deporte, o que el niño tenga una dieta saludable, ni muchísimo menos. Lo que digo es que no son tratamientos científicamente probados para el tratamiento de estos niños. Igual que los tratamientos en base a dietas, psicoanálisis, optometría, terapia del sonido, etc. ¿Qué es necesario para cualquier medida terapéutica, sea farmacológica o no? Que busque el efecto deseado, que sea tolerado, que sea inocuo, que sea específico, que esté científicamente contrastado y que el efecto sea claro y evidente y marcado, y que ese efecto sea luego estable en el tiempo. Esto es importantísimo. Un tratamiento en base a hacer ejercicios con tiro con arco en el norte de Madrid para los que viven en Leganés puede ser útil para el niño. Pues puede ser útil para su coordinación, pero no para el TDAH. Y luego hay que explicar muy bien las metas. Con la terapia que vayamos a elegir es muy importante decirle a la familia qué esperamos de ese trabajo que vamos a hacer. Porque a veces la familia nos pide cosas que nosotros no podemos conseguir. Cuando dicen, no, es que se sigue peleando mucho con su hermana. Mire usted, véngase a mi casa y va a ver lo que son peleas de 3. Claro, porque son cosas que esas a veces no mejoran con lo que estamos haciendo.
¿Y significa que yo estoy en contra de la dieta, de que los niños jueguen, de los masajes? No, significa que estas medidas no han demostrado ser científicamente contundentes para el manejo de estos niños, de este trastorno. Pero los masajes nos vienen bien. A mí me vienen bien los masajes. Yo nunca me los he hecho, pero a mí no me importaría. Al finalizar el trabajo, todos los días al mediodía, una masajista estupenda, que me diga lo joven que soy y ¿no? Sí, lo que hablábamos antes de eso, que me dé unos masajes y si es muy guapa, pues oye, pues a mi mujer no estará de acuerdo, pero... Y por las tardes otro. Cuando termina la consulta, otro masaje. ¿Eso significa que yo voy a estar al día siguiente más concentrado, posiblemente más distraído? No lo sé. Bueno. ¿Qué y por qué el tratamiento farmacológico? Porque necesitamos abordar a estos chicos, tienen tantas dificultades que necesitamos ayudarles por todas las vías que podamos. Inclusive con todas las vías que tenemos a nuestro alcance, son chicos que van a tener problemas, o que pueden tenerlos. ¿Cuál es el mejor tratamiento? El primer mejor tratamiento, como siempre digo, es un buen diagnóstico. Es preferible frenarse y parar a un buen diagnóstico que estar dando palos de ciego. Y empiezo con una terapia, y empiezo con un tratamiento, y no me funciona, a ver si el diagnóstico no va a ser el correcto, pues rehago el diagnóstico, a ver qué ocurre. No, lo primero es un buen diagnóstico. Y luego un trabajo multimodal. Escuela, familia, psicólogo, tratamiento médico. Esto es trascendental. ¿Para mejorar qué? Para mejorar la disfunción, para mejorar los problemas que tiene el crío y para mejorar el pronóstico. ¿Qué tipo de tratamientos utilizamos? Utilizamos dos tipos de tratamientos. Utilizamos un tipo de tratamientos que son tratamientos estimulantes y otros tratamientos que se llaman no estimulantes. Y funcionan en diferentes áreas cerebrales. Los tratamientos psicoestimulantes funcionan en áreas anteriores de nuestro cerebro y los tratamientos no psicoestimulantes en áreas posteriores de nuestro cerebro. Yo he escuchado cosas auténticamente peregrinas, como que el tratamiento atrofia el cerebro, cosas así, ¿no? Este es el trabajo de Xavier Castellanos, que demuestra que los pacientes tratados tienen un espesor cortical, un volumen cerebral mucho más próximo a pacientes sin TDAH o a individuos sin trastorno por déficit de atención que los pacientes no tratados. Es decir, que cuando ponemos un tratamiento farmacológico a un niño, su madurez cortical, y lo voy a entrecomillar, se normaliza o tiende a normalizarse, de atrofiarse en absoluto. Este es un trabajo nuestro en el que nosotros lo que hicimos fue analizar qué áreas, y lo que más se acerca y más se aproxima a la normalidad, por llamar la normalidad a casos control, es el lóbulo frontal. En el momento que se les pone un tratamiento durante un mínimo de 2 años, resulta que ese espesor cortical va mejorando y se va acercando de forma estadísticamente significativa a lo que entenderíamos por una madurez cortical normal, en esas áreas que dibujo yo ahí. Esas áreas son dependientes del efecto del tratamiento farmacológico, pero no porque se atrofie, sino porque tienden a normalizarse. ¿Y cuál es el origen de esta normalización estructural? Pues un efecto bioquímico de la molécula, o porque son niños que también están recibiendo más estimulación, o porque estamos favoreciendo o activando un fenómeno de madurez cortical que se llama pruning o poda neuronal, por 1000 motivos diferentes. No lo sabemos, pero lo que sí que estamos observando, ya hay 8 trabajos, incluido el nuestro, 8 trabajos que demuestran que el tratamiento farmacológico tiende a ir normalizando esas características anatómicas de estos niños. ¿Qué tratamientos tenemos en nuestro país? Digo nuestro país porque hay muchos. Tenemos básicamente el metilfenidato, que es un estimulante no anfetamínico, y dentro del metilfenidato son los clásicos. Tenemos el metilfenidato de liberación inmediata, modificada y osmótica. Como aquí muchas veces hay familias, pues me he permitido el lujo políticamente incorrecto de traer los nombres, ¿no? Tenemos el Rubifen, el Medicebran, tenemos el Medikinet, el Equasin, el Concerta y el metilfenidato osmótico Sandoz. Recientemente, dentro de los estimulantes anfetamínicos, se ha comercializado en nuestro país un profármaco que se llama lisdesanfetamina. Y luego tenemos los no psicoestimulantes, como es la atomoxetina. Pero hay muchos otros, como veis, que no están comercializados en nuestro país. Respecto a los psicoestimulantes, son los tratamientos más potentes.
Son los tratamientos que tienen un mayor tamaño de eficacia. Tamaño de eficacia es como los médicos estimamos la eficacia de un tratamiento farmacológico. Vemos cómo están los niños o los adultos, dependiendo del estudio que se esté haciendo, con placebo, es decir, con una molécula que no es eficaz, respecto al tratamiento farmacológico que yo quiero analizar. Y los comparo en esos mismos críos, cómo están con placebo y cómo están con el tratamiento. ¿Qué diferencia hay? Y a eso lo llamamos tamaño de efecto. Un tamaño de efecto positivo se considera por encima de 0.3. Un tratamiento muy eficaz es un tratamiento por un tamaño de efecto por encima de 0.5. Los psicoestimulantes tienen un tamaño de efecto superior a 1. Un tratamiento muy potente. Son tratamientos muy eficaces, que mejoran los síntomas cardinales, mejoran la atención, mejoran la hiperactividad, mejoran muchas veces las conductas oposicionistas, mejoran la calidad de vida, el rendimiento, la siniestralidad, los accidentes de estos chicos. Y luego tenemos diferentes formulaciones para que tengan efectos más o menos largos. ¿Para qué hacemos esto? Para que el cumplimiento terapéutico sea mejor. Esto lo explico muchas veces. No es lo mismo tomarse un tratamiento como el Rubifen 3-4 veces al día que tomarse un Concerta o un Elvanse una vez al día. No es lo mismo. Pero no es lo mismo no solamente por la eficacia y la estabilidad del efecto, que también no es lo mismo porque el cumplimiento terapéutico, la adherencia al tratamiento es mejor. Yo tengo 3 hijos. ¿Cuántas veces nos habrán recomendado para nuestros hijos un antibiótico o un colirio que se pone 3 veces al día? ¿Cuántas veces? Muchísimas. ¿Quién de aquí se atreve a confirmar o afirmar que ha cumplido a rajatabla esas 3 tomas de antibiótico? ¿O esas 3 puestas de colirio? ¿O en uno mismo? Yo tomo Sintron. Hace 3 años tuve una embolia pulmonar. Fue una situación muy entretenida, debo decirlo, de la que me recuperé fenomenal, pero tengo que tomar Sintron todos los días. Y yo, que soy un hombre responsable, que ha sido una situación absolutamente grave, 2-3 veces se me ha olvidado. Y es un tratamiento de toma única. Imaginad tratamientos en los que yo tenga que estar tomándolos constantemente 3-4 veces al día. Pues para eso están las formulaciones de efecto sostenido, para no tomarlo en el colegio, para que en el colegio otros niños no pregunten por qué tomas o qué no tomas. Y esto es muy importante. Es muy importante porque para el amiguito de Carlitos, ese Carlitos que comentaba antes, puede ser a lo mejor incómodo para él que su mejor amigo tome una pastilla, o no, o puede no serlo. Pero para quien lo va a ser para los padres del amigo de Carlitos. Mamá, Carlitos toma una pastilla con la que se porta mucho mejor en clase y las notas son mejores. Y no es infrecuente que sus padres digan, bueno, pues tú con Carlitos no te juntes. Esto es una realidad social. Pero nos pasa con nuestros vecinos. Si tu vecino es un tío raro que de repente llega un día a la ambulancia porque tiene un brote de cólera, un brote psicótico y empiezan a medicarle, nos genera un impacto, si nos ocurre a todos, si esto es humano. También en los niños. Mejora el rendimiento lector en los chicos inatentos, mejora el rendimiento en la escritura en los chicos inatentos, mejora el rendimiento matemático. En este momento el Elvanse es el tratamiento de efecto más largo, hasta 13-14 horas de efecto. Según el sistema de liberación, yo puedo obtener unas curvas de mayor o menor tiempo en horas. ¿Significa que los tratamientos que hacen efecto más largo o menos largo son mejores o peores? No, simplemente que duran más. Y yo puedo obtener beneficios de un tratamiento que dura más, o puedo necesitar en un niño un tratamiento que tenga un efecto más corto. Y ahí el profesional tiene una labor muy importante, el conocer todos estos tratamientos para hacer el traje a medida de forma adecuada. Porque si yo solamente he utilizado un tratamiento con estos críos, difícilmente voy a poder hacer un buen traje a medida para ese crío. Como novedad, solamente traigo esta, digo como novedad para los padres que ya han escuchado mucho de estos temas, del Elvanse, un profármaco, toma única, que se puede disolver en todo y fijaros, efecto durante mejora sintomática, reducción sintomática, durante 13-14 horas. Bueno, y luego tenemos los tratamientos no psicoestimulantes, la atomoxetina, es el único comercializado en nuestro país. Es un tratamiento más suave, efecto durante todo el día, mejora la inatención, mejora la hiperactividad,
También mejora la ansiedad y los tics de muchos de estos chicos. Dosis única, con un efecto retardado, que esto a veces es incómodo, tarda unas semanas en hacer efecto. Alcanza su efecto máximo en 12 semanas. Con lo cual esto para un adolescente impulsivo que lo está pasando mal a nivel escolar a veces es realmente incómodo, pero es un buen tratamiento. Y para la familia, ¿qué es lo primero que te pregunta una madre cuando tú recomiendas un tratamiento farmacológico para su hijo con déficit de atención? ¿Qué es lo primero que te pregunta esa madre? Si le puede sentar mal. Eso es lo primero que te pregunta la madre. A veces el padre está un poco ausente, me incluyo a mí mismo. Pero la madre te dice, ¿y esto no le sentará luego mal a mi hijo? Esto no tendrá otras consecuencias. Son preguntas lógicas, a no ser que los padres estén ya tan desesperados que, mire, que sea lo que sea, ¿no? Pero la pregunta más frecuente es, ¿y esto no le va a sentar mal a mi hijo? Yo siempre le respondo a ellas, digo, sí, pero como es el tuyo, me da igual. Para romper un poco la tensión, ¿no? la angustia de la familia, que lo está pasando mal porque con una edad de 7 años está recomendando un tratamiento. Bueno, pues ¿qué efectos adversos nos podemos encontrar? Con los estimulantes, falta de apetito, insomnio, dolor de cabeza y a veces tics. Pero sobre todo lo más importante es la falta de apetito. Que claro, esto, antes hablábamos de madres, ¿no? Si mi madre a mí me llevaba al médico porque me veía bajito, pues claro, para una madre que le quita a su hijo el apetito es trascendental, es radical, y esto es una preocupación lógica de las madres. ¿Y la tomosetina? Pues también falta de apetito, molestias abdominales, somnolencia. Fijaros cómo aquí es insomnio, aquí es somnolencia, es lo contrario, y dolores de cabeza. ¿Cuántas veces tenemos que quitar estos tratamientos porque son tan incómodos que el niño no puede convivir con ellos? 5 de cada 100. Es decir, que esto es realmente infrecuente. Digo porque el niño no puede vivir con ellos, no porque la madre o el padre pueda vivir con ellos, que son problemas diferentes. Preocupaciones, los tics, pues hay que vigilarlo. La talla no repercute en la talla final, no repercute en la talla diana. Sin embargo, pues escuchamos en internet, lo leemos, cuidado con la talla, que esto... Claro, ¿de qué depende la talla? La talla depende de nuestra genética. Claro, si yo tengo una consulta, y claro, yo no lo digo como padre alto, si yo tengo en la consulta a 2 papás que son bajitos, y su hijo es bajito, y le pongo un tratamiento, su hijo posiblemente va a ser bajito. Pero va a ser bajito porque los padres son bajitos. Pero la genética tiene una perversidad adicional. Yo tengo 3 hijos, y Andrea durante mucho tiempo, la mayor, ha sido una de las niñas más bajitas de su clase, o la más bajita de su clase. Parece que ahora se ha normalizado bastante, pero ha sido de las más bajitas de su clase. Y Alejandra y David, los 2 más altos o de los más altos de su clase. Pero mi hija Andrea no toma ningún tratamiento al que yo pueda culpabilizar. No toma nada. Pero tengo a alguien a la que puedo culpabilizar de su talla. Esa, a la madre. A la madre, que mide unos 60, según ella. Yo no he sido capaz de medirla nunca. Muchas veces en la revisión de los niños le he dicho, cariño, ¿por qué no te mides? Y dice, si yo ya sé lo que mido unos 60. Con lo cual, pues me diga unos 60, por supuesto, yo no lo niego. Dios me libre. No, pues y cuando no está mi mujer, digo que posiblemente sea mi mujer. Y cuando está mi mujer, digo que es mi madre, porque mi madre también medía unos 60. Entonces, la genética es perversa. Pero claro, si mi hija, la mayor, tomara algo, lo que fuera, un antibiótico constante, un antialérgico, algo, pues diría, a ver si va a ser esto, claro, porque mis otros 2 hijos altos, si está bajita, algo pasa aquí, ¿no? Bueno, no favorece el consumo de sustancias tóxicas, de hecho tiene efecto protector y tiene una seguridad cardiovascular espectacular. Debemos recordar que en España el metilfenidato lleva comercializado 3 décadas. Fijaros, este es el efecto protector de los tratamientos para el TDAH en el consumo de sustancias tóxicas. No es que cuando se acostumbran se adiccionan, no, ni mucho menos. Esto favorece que estos chicos no se adiccionen. ¿Por qué? Porque les hace estar menos impulsivos, les hace medir mejor las consecuencias, con lo cual el tratamiento nos ayuda a controlar esas malas experiencias que a veces tenemos con muchos de nuestros adolescentes. La talla en 21 meses no se modifica ni con los estimulantes ni con los no psicoestimulantes, estudios hechos a 3 y 4 años.
Y alguna familia me dice, doctor, ¿y más a largo plazo? Digo, pues mire usted, pues a lo mejor en la senectud, a lo mejor cuando su hijo tenga 80 años, pues a lo mejor hemos favorecido un Alzheimer precoz. No lo niego, porque no tengo, yo todas mis opiniones las intento sustentar en evidencias científicas y no tengo evidencia científica para decir que no podamos estar favoreciéndolo. ¿Y la vacuna de la varicela? ¿Y la vacuna del DTP? ¿Podría favorecer las nuevas vacunas una demencia precoz? ¿Podrían o no podrían científicamente? Podrían, pero no nos lo planteamos porque como nos vacunamos todos, ahí no hay ningún problema. Pues estos tratamientos que tienen más historia, con estos sí que nos los planteamos. ¿Qué factores predictores nos van a decir, oye, aquí este chico va a responder bien a la medicación? Pónsela porque aquí va a ir bien. Los chicos despistados. Cuando hay un problema de atención muy marcado, el chico despistado suele responder muy bien al tratamiento. Cuando no hay ansiedad ni depresión, lógicamente, porque cuando tú tienes una niña en la consulta que la pobre está con un trastorno del ánimo brutal, totalmente desanimada, o un chaval que tiene un déficit de atención o una dislexia y lo está pasando muy mal, este niño ya está totalmente bloqueado. Hay que tratar ese problema, porque si no tratas ese problema ya le puedes poner lo que quieras para su aprendizaje, porque ese chico no tiene fuerza de voluntad ni ánimo para solucionar el problema por el que ha venido a tu consulta a nivel escolar. ¿Qué otros problemas? Fijaros, la ausencia de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad en la madre. Vivimos en los países desarrollados, somos auténticos matriarcados, donde la madre dirige el funcionamiento de la familia. Y en el momento que la madre es una madre desorganizada, impulsiva, intranquila, hipercinética, esos chicos suelen tener más problemas. Fijaros cómo marca la educación de la madre. Los que somos padres, ¿verdad? Los que somos padres y maridos, lo vemos claramente, ¿no? Quien manda en casa lo tenemos clarísimo. Bueno, pues ese buen funcionamiento hace que estos niños vayan mejor. El otro día vi una mamá que bebía a su hijo con 8 años y la vi 2 o 3 años después, con una deficiencia muy leve, no recomendé ningún tipo de tratamiento, porque es una cosa muy leve, y venía enfadadísima porque en el colegio se quejaba mucho de que iba fatal, Y le digo, ¿y las notas qué tal en el primer trimestre? Y dice, no sé, la nota no sé, doctor. No sé, ¿qué notas has sacado? ¿Pero has suspendido muchas, pocas o...? Pues, doctor, Iván, ¿tú suspendiste algo en el primer trimestre? No, te di el sobre y tú no me dejas verlas. Pues el sobre estará por ahí, doctor, no sé. No sé. ¿Y a qué cree que se debe entonces que vaya tan mal su hijo? Bueno, pues que mi hijo llega a casa por las tardes, deja la mochila ahí en el recibidor y tal cual se queda, al día siguiente la recoge y se va al cole. Así un día y otro, y usted no mira si tiene deberes, si tiene un examen, no sé, un poquito de supervisión. ¿Yo? Que yo voy a mirar los deberes de mi hijo, que yo voy a mirar... Bueno, pues a veces esa madre desorganizada, que ella misma reconocía que había sido muy mala estudiante, pues a lo mejor también está favoreciendo esa sintomatología, esos fracasos terapéuticos, ¿no? Aspectos farmacogenéticos, y fijaros qué importante es esto, una baja capacidad de atención para la inteligencia del crío. Es decir, que si yo mido la inteligencia del niño y mido su capacidad de atención, y esa capacidad de atención, como antes comentábamos, es altísima, aquí el tratamiento no suele funcionar muy bien. Y sin embargo, si es muy baja, aquí el tratamiento funciona muy bien. ¿Por qué? Porque este es el inatento. Este que comentábamos antes, de 18 años, que repetía curso, a este, claro, a este le puedes poner toda la gasolina que quieras. No le va a hacer nada. Pero no quiero que terminemos esta reunión pensando que esto solo es un tema de tratamiento médico. Para nada. Esta es una revisión de Mónica Shaw del año 2012, es una revisión sensacional, donde ven que los pacientes tratados farmacológicamente evolucionan mucho mejor que los pacientes no tratados farmacológicamente. Y demuestra que el funcionamiento social, la autoestima, el nivel académico, las conductas complicadas en la adolescencia con el consumo de sustancias tóxicas y en menor medida los comportamientos antisociales mejoran llamativamente cuando están tratados frente a cuando no están tratados. Pero hay un aspecto que no conseguimos mejorar del todo, que es el nivel ocupacional. Antes hablaba con Fátima, algo que es una realidad, tenemos chicos
afortunadamente, que terminan sus carreras, y no lo pongo la carrera como un estándar a tener en cuenta, sino como algo positivo para estos críos, que terminan sus carreras, sus estudios, sus formaciones profesionales de forma absolutamente exitosa, lo cual para ellos es un orgullo, para los padres también, y para mí no os puedo ni contar. Pero tenemos otros chicos que, bueno, pues no consiguen terminar sus estudios y no consiguen llevar a sus expectativas, que esto es lo más triste de todo, ¿no? Y eso es porque esos chicos con mucha frecuencia tienen otros problemas de disfunción ejecutiva, falta de organización, falta de planificación, que requiere un entrenamiento psicoeducativo. Esto no solo es un tema de un tratamiento farmacológico que se pone y se quita, para nada. Si estamos pensando eso, nos estamos equivocando. La guía americana del 2007 dice, si el tratamiento farmacológico es eficaz, con eso es suficiente. Eso nunca es suficiente. Nunca lo es. Los tratamientos para mejorar la comorbilidad, el aprendizaje, la conducta, la disfunción ejecutiva, la disfunción familiar, la adherencia, con lo cual es necesaria la intervención psicopedagógica. ¿Y eso significa que tengo que ir a un sitio a recibir terapia? No, no, no. Significa que los padres nos tenemos que preocupar por los problemas que tienen nuestros hijos, formarnos, igual que nos formaríamos si nuestro hijo fuera diabético, exactamente igual. Tenemos que estar preocupados, saber y conocer de este problema, saber y conocer de este trastorno, que los profesores tienen que estar formados e informados adecuadamente de qué es lo útil y no útil, tener sensibilidad en la educación. A veces las medidas que se pueden utilizar son medidas inclusivas muy sencillas. Un profesor un día me decía en una nota, este chico es una cosa curiosa, cuando le siento atrás no atiende a nada y cuando le siento de adelante atiende muy bien. Y yo cuando vi la nota dije, ¿es una pregunta, un acertijo o...? Si la solución está en sentarle delante, pues habrá que sentar a este delante y a otros a lo mejor pueden sentarse en la segunda fila o en la quinta o en la cuarta. Yo la experiencia que tengo con los profesores es que están preocupados, sinceramente. No es por establecer un concilio, de verdad que lo están. Lo que pasa es que a veces están desbordados. El niño que se distrae y que sabes que a los 20 minutos ya no está en el examen, acércate y le haces así. Ya está. O le dices, fíjate en la pregunta 2, anda, Manolito. No le estás diciendo, Manolo, la pregunta 2, la respuesta correcta es la C. No, le estás diciendo que se vuelva a fijar. Porque tú como profesor sabes que él lo sabe, pero que estaba mirando por la ventana. Es decir, que a veces hay una serie de medidas que son muy sencillas de manejar y que hacen que estos chicos puedan tener más calidad de vida. Y para terminar, aspectos básicos, que es un trastorno, no una enfermedad del neurodesarrollo, que se empieza a manifestar en etapas muy tempranas de la infancia, que tiene un origen biológico, genético, que esto no es ninguna invención, que tenemos evidencias durísimas a nivel volumétrico, genético, que respaldan esto, que la prevalencia de la frecuencia es del 5% y que hay unos síntomas que lo definen muy bien el trastorno por déficit de atención, que es déficit de atención, hiperactividad, pero hay otros síntomas que no siempre los define y tenemos que estar pendientes de ellos. Por eso a la familia muchas veces les desespera la falta de orden, el descuido, la falta de organización, como comentaba, la dificultad para aprender de los errores, que esto a los padres les desespera, les desborda totalmente. Y ahí hay que insistir con mucha paciencia. Es la especialidad de las ciencias. Ciencia, paciencia, presencia, docencia. Fijaros que de ciencias, pues es la especialidad de las ciencias. Que el diagnóstico es complejo, que tiene que ser clínico, pero cuidado que no solo clínico, tiene que haber síntomas, el chaval tiene que estar pasando mal, sino que también es importante preguntar en la escuela, evaluación neuropsicológica, explorar y hacer las pruebas que sean necesarias en cada caso. Que el tratamiento no médico es absolutamente trascendental, la profesionalización de padres, los apoyos al niño. Si un niño tiene un trastorno específico de lectura y un déficit de atención, por mucho que tratemos el déficit de atención, como no entrenemos su dislexia, el chico va a tener un fracaso escolar prácticamente garantizado. Y los tratamientos médicos, siempre que exista una marcada repercusión en la vida del crío. Siempre que el chaval lo esté pasando mal, hay que intervenir con todas las armas que tengamos a nuestra disposición para ayudar a estos críos. Numerosos tratamientos a elegir en cada paciente, establecer metas corto, medio y largoplacistas. Y para terminar, mi única preocupación en este momento,
y es que yo tengo la sensación de que se está banalizando el diagnóstico, ahora se le está llamando a hiperactividad a todo, me preocupa. Que se están diagnosticando niños que solo tienen algunos síntomas y eso nos va a llevar a un sobrediagnóstico, o que no tienen una disfunción clara y nos puede llevar a ese sobrediagnóstico. Que se están diagnosticando niños bien del TDAH pero no bien de otros problemas asociados, con lo cual los son incompletos y nos llevará a una mala evolución. Que debemos hacer diagnósticos diferenciales adecuados, no equivocarnos de diagnósticos. En el ejercicio médico está, lógicamente, el error como algo lógico, y yo diría que necesario. Yo creo que nosotros mismos necesitamos saber que nos hemos equivocado, no podemos pensar que no lo hacemos. Y la banalización del tratamiento, ni dosis bajas ni dosis altas, las dosis normales. Si a mí me duele la cabeza con mis 100 kilos, puedo decidir si me tomo un gelocatil o no me lo tomo. O puedo decidir si me tomo un gramo de paracetamol o no me lo tomo. Pero no me cojo un cuarto si me duele poco. Ni le meto un chupetón al gelocatil. O me lo tomo o no me lo tomo. Pero es que hay familias que me negocian, ¿no? Y si le ponemos un poquito menos, ¿qué le parece cuarto y mitad? O lo pongo o no lo pongo, y yo me encuentro niños tiarrones como yo, con 90 kilos, con dosis miserables, en un cuarto de la ESO, pasándolas muy malas. Y la rehabilitación, por supuesto, de aquellos problemas que estén asociados. Insisto, no quiero que salgamos de aquí con la visión de que esto se trata de hacer una prueba, como que me sigue igual con fanfingón, toponasa, ansioflusco, inexplicable, dice el doctor. No, esto no se trata de poner un tratamiento y otro, a ver si en alguna de estas acierto, ni muchísimo menos. Esto se trata de hacer un buen diagnóstico con pericia, paciencia, tiempo y aportar el mejor tratamiento que necesite el crío. Muchas gracias.